La filosofía, antes que un saber universal, es una forma de vida en el aspecto informal o lírico. Toda persona que desarrolla su intelecto y espiritualidad posee, en mayor o en menor grado, una capacidad de abstracción que de manera intuitiva le permite entender qué es y cuánto valen las cosas y situaciones que le rodean. La cosmovisión se puede definir de manera sencilla como la visión del mundo o como la manera de ver o interpretar el mundo. Por lo tanto, son un conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Por lo tanto, la cosmovisión puede ser de una persona, de una cultura o de una época. Para Miguel Villoro Toranzo, la cosmovisión es una actitud psicológica conceptualizada en forma poética, religiosa o filosófica, y lo racionaliza con dos visiones del mundo, las cuales, en la primera visión, rechazan la posibilidad de conocer el orden del mundo porque niegan ese orden, como en el irracionalismo y el escepticismo. En la segunda visión, defienden la posibilidad de ese conocimiento, como en el racionalismo, intelectualismo, realismo y diversas formas de relativismo. Suponiendo que el conocimiento es posible de alguna manera, entonces, ¿cómo logramos aprender? Villoro menciona que los grados de certeza psicológicos son estados de ánimo con los que nos adherimos a una afirmación, en los cuales se mide una mayor o menor credibilidad. Los grados de credibilidad son ignorancia, que es carecer de conocimientos; duda, se conoce algo de la afirmación, pero no se emite ningún juicio; sospecha, la voluntad se inclina a favor de algo; opinión, asentimiento de la voluntad con temor a equivocarnos; y certeza, asentimiento firme y definitivo. Recordemos que el conocimiento científico parte del conocimiento vulgar y se esfuerza por depurarlo. Al aplicar los grados de certeza al conocimiento científico, tenemos que las fases progresivas que se presentan de manera espontánea son: ignorancia, es decir, que no hay ninguna explicación del fenómeno estudiado; hipótesis, es una suposición que se hace con el fin de seguir investigando; teoría, es una hipótesis que la teoría ha demostrado que tiene coherencia; doctrina, es una afirmación que por su aceptación se enseña en las escuelas; verdad o afirmación científica, es una afirmación que ha resistido las pruebas de la lógica, del enfrentamiento con la realidad y que ha sido demostrada como única y firme explicación de un fenómeno. Wilhelm Sauer señala que la actividad filosófica gravita hacia las concepciones totalitarias, es decir, la filosofía aspira a lograr universalidad y a lograr unidad sistemática y ausencia de contradicción interna, y concluye que la finalidad de la filosofía es llegar a una concepción homogénea e incontradictoria del mundo y de la vida. Existen numerosas definiciones de filosofía de filósofos destacados como lo son Pitágoras, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, San Agustín, Santo Tomás, Descartes y Kant, por mencionar algunos. Alberto F. Senior menciona que la filosofía es una explicación global de la existencia y asevera que ésta trata de lograr una comprensión íntegra de la existencia. Por otro lado, Savigny define la filosofía como el conocimiento universal, elevado, general, exhaustivo, completo. La ciencia la define Bagnano como un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de la propia validez. Mario Bunge es quien ofrece la definición más conocida de ciencia al decir que es el conocimiento racional sistemático exacto, verificable y por consiguiente falible. Según Eduardo García Maínez, la distinción entre filosofía y ciencia
es que la filosofía pretende dar una explicación exhaustiva del mundo, del hombre y de la actividad humana. Busca la verdad completa, es explicativa y normativa, y los conocimientos filosóficos se formulan enunciativa e imperativamente, y estudian la esencia irreductible de las cosas, mientras que la ciencia es una explicación parcial de lo existente, busca verdades aisladas, es explicativa, se enuncia en indicativo y estudia únicamente fenómenos y relaciones. Como concepto de filosofía del derecho, Senior nos menciona que la filosofía del derecho es un referir, un trasladar la reflexión filosófica con sus propias características de universalidad y totalidad, de pretender explicar la esencia de las cosas y lo que valen las mismas a la zona de los fenómenos jurídicos, o en otras palabras, como lo menciona Héctor González Uribe, la filosofía del derecho es la disciplina que resulta de aplicar el saber filosófico al estudio del derecho. La ciencia jurídica, según Senior, afirma que estudia en sus aspectos particulares los derechos vigentes, es decir, los derechos en un lugar y época determinados. Por otro lado, Pérez Nieto menciona que la ciencia jurídica estudia el comportamiento humano en la medida en que está contenido en las normas jurídicas. La ciencia jurídica estudia el derecho en sus dos aspectos, estático y dinámico. Para Kelsen, lo estático se refiere a todo el aspecto coercitivo de la norma, mientras que el dinámico se refiere al proceso de creación y aplicación del derecho con base en una norma fundante esencial. Cuando el derecho se estudia como ciencia, tenemos la sistemática jurídica, que es el estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en un lugar y tiempo determinados. Para que se dé la ciencia del derecho, se requiere de un objeto llamado derecho, un lenguaje específico, un método jurídico y un grupo de científicos llamados juristas. Por lo tanto, podemos decir que el método jurídico es cualquier técnica de aproximación al fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de interpretación del derecho. La filosofía tiene varias ramas. Estas son la metafísica, que es la ciencia primera, esto es, aquella que tiene como objeto propio el objeto común de las demás, y como principio propio el que condiciona la validez de los demás. La metafísica implica una enciclopedia de ciencias, y se ha presentado en tres formas fundamentales, como lo son la teología, la ontología y la gnoseología. Otra rama de la filosofía es la ontología, que es una rama de la metafísica que trata del ser en general, y de sus propiedades trascendentales. En la ontología jurídica se trata el ser del derecho. La lógica es la rama de la filosofía que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico natural. Es la ciencia de los pensamientos y de la razón. Asimismo, es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. La ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. En general, la ética es la ciencia de la conducta. La metodología es la ciencia del método, es decir, la parte de la lógica que estudia los métodos. La metodología es para la ciencia del derecho lo que la metodología en general es para las disciplinas científicas. Parte de la filosofía jurídica se ocupa de describir los métodos aceptados de la jurisprudencia. La filosofía analítica es una rama de la filosofía que tiene como carácter propio la limitación con que se consideran sometidas al dato, cualquiera que sea la forma de entender posteriormente su naturaleza. Otra rama de la filosofía es la semiología, la cual es la doctrina de los signos, correspondiente a la lógica tradicional. Se divide en tres: la semántica, que relaciona los signos con los objetos; la pragmática, que relaciona los signos con los intérpretes; y la sintáctica, que es la relación formal de los signos entre sí. La axiología es una rama de la filosofía que es reconocida como la teoría de los valores, y una de sus tareas de la teoría del valor es la evaluación reflexiva de objetos de valor. La teleología es la doctrina de las causas finales.
es parte de la filosofía natural que explica los fines de las cosas. Y por último, pero no menos importante, debemos mencionar como rama de la filosofía a la antropología filosófica, que es la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. Tiene como tema indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y sus manifestaciones. La ciencia jurídica, como la ciencia del derecho, forman parte de la filosofía y la ciencia jurídica, por lo cual se rigen por los mismos principios con sus necesarias adecuaciones al apartado del derecho. Hay nuevos temas que se abordan en la filosofía del derecho, los cuales son derivados de los avances científicos y tecnológicos. La informática jurídica es uno de estos temas y se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Las matemáticas, en su máxima expresión, han generado una de las maravillas de fin del siglo XX, mientras que las computadoras u ordenadores han logrado compactar en microespacios un cúmulo de información que puede estar al alcance de otro usuario en cuestión de segundos. Internet se creó en 1969 en Estados Unidos, cuando la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de este país contrató a la agencia Bolt, Beranek & Newman para diseñar y desarrollar la red ARPANET. El objetivo de este sistema era conectar a unas cuantas instituciones, el Instituto de Investigaciones de Stanford, la Universidad de Utah, las de California en Los Ángeles y Santa Bárbara. Estas instituciones realizan proyectos de desarrollo de armamento y sistemas de seguridad nacional para la defensa estadounidense. La red tenía que estar diseñada para que en caso de ataque nuclear nunca se interrumpiera la comunicación entre el Pentágono y los científicos que trabajaban en proyectos de defensa. Con el tiempo, la red se fue desarrollando y se convirtió en un importante medio de comunicación para las universidades y centros de investigación que intercambiaban información por medio de ella. Esto propició el interés de más universidades e instituciones relacionadas con la ciencia y las actividades académicas, hasta llegar a ser, en la actualidad, una red global de información que al alcance de muchas personas alrededor del mundo, incluyendo México. Acerca de la posible regulación de Internet, se trata de garantizar por medio de un cuerpo normativo bien estructurado que en una sociedad en proceso de maduración como lo es Internet, los individuos puedan convivir en un ambiente donde se conozcan las reglas y sanciones que pueden sufrir quienes violen estas normas. Sobre los avances científicos, entre los que se encuentran la bioética, la clonación y el genoma, podemos mencionar, en cuanto a la bioética, que el derecho desempeña una función mediadora entre bioética y derecho, distinguiendo entre las situaciones que necesitan nuevas formas positivas y aquellas en las que basta aplicar las normas existentes. La clonación es la repetición idéntica de un ser, la cual lleva a una reflexión ética de la finalidad y de los medios que esta técnica conlleva. El genoma es el estudio de los genes, los constituyentes básicos de toda materia viva. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado el proyecto Genoma Humano porque siempre es parte de la naturaleza humana y por consiguiente de su autorrealización, del conocimiento de la realidad y del dominio de la naturaleza. Además, es un proyecto lícito y bueno para el ser humano. La medicina genómica permite la aplicación del genoma humano
al estudio de enfermedades comunes como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, asma, osteoporosis, cáncer y diferentes infecciones. Acerca del análisis filosófico de la posible clasificación de la ciencia jurídica, podemos decir que la ciencia jurídica, al ser un estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos en vigor en un sistema jurídico, el derecho es el único e indivisible, y todas sus ramas tienen una íntima relación entre sí.